El adelanto del cronograma electoral en Ecuador, decidido por el Consejo Nacional Electoral, ha abierto un debate que trasciende lo técnico y se instala en lo político e institucional. En primer lugar, la medida ha sido cuestionada por su débil sustento jurídico. Diversos sectores han señalado que ni la Constitución ni el Código de la Democracia contemplan con claridad la posibilidad de modificar la fecha de votación una vez fijada, lo que ha derivado incluso en impugnaciones ante instancias como el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional. A esto se suma la fragilidad del argumento técnico, aunque el Consejo Nacional Electoral justificó la decisión en posibles riesgos climáticos asociados al fenómeno del Niño. Informes señalados en el debate público no resultan concluyentes, lo que alimenta la percepción de arbitrariedad en una decisión de alto impacto democrático. Pero quizá el efecto más inmediato se observa en las organizaciones políticas. El recorte de los plazos ha comprimido el calendario electoral, reduciendo tiempos clave para la campaña electoral, que pasó de casi un mes a apenas 2 semanas, y acelerando procesos internos como las elecciones primarias, alianzas e inscripción de candidaturas. Esto no solo dificulta la planificación, sino que pone en riesgo la participación efectiva de movimientos políticos, especialmente aquellos con menor estructura o en procesos de reorganización. En ese contexto, el sistema de partidos se ve forzado a operar bajo una lógica de urgencia, alianzas improvisadas, candidaturas de última hora y una creciente instrumentalización de las organizaciones como vehículos electorales más que como espacios programáticos. El problema de fondo es democrático. Un proceso electoral no es únicamente una jornada de votación, sino un conjunto de garantías previas, deliberación, organización, competencia equitativa. Al alterar de forma abrupta estas condiciones, se debilita sin duda alguna la calidad de la participación política y la confianza se ve vulnerada. Más allá de la legalidad puntual de la medida, el adelanto electoral nos deja algunas señales. Cuando las reglas pueden modificarse en medio del proceso, la democracia deja de ser un sistema previsible y comienza a depender de decisiones discrecionales. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora nos acompaña ya la licenciada Melania Carrión. Ella es consultora en estrategias electorales, analista política. Melania, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio informativo. Yo quisiera empezar este diálogo con algunas reflexiones suyas sobre lo que está viviendo la democracia en nuestro país. Decimos, bueno, vamos a elecciones. Somos un país absolutamente democrático, pero esta democracia representativa a través de las urnas, que además no es la única forma, es solamente una expresión de la democracia, está siendo ya vulnerada, pero dentro además de todo un proceso que en su conjunto está siendo erosionado. Bienvenida. Así es, buenos días. Antes que nada, Rosana, qué gusto saludarle a usted, a su audiencia. Como siempre, es importante que sigamos hablando de aquellos temas incómodos pero necesarios, incómodos para el poder, necesarios para la población y para la supervivencia del sistema democrático. En principio sí, no creo que vivimos, ya lo señalaba usted, una democracia en términos politológicos erosionada, en donde tenemos aparentemente instituciones que funcionan, instituciones que siguen su curso, pero cuyos simientes, pilares fundamentales están socavados en donde ya no rige el derecho, ni menos aún en el caso ecuatoriano, que no es solamente un Estado de derecho, sino además de derechos y justicia, en donde las decisiones terminan siendo arbitrarias, discrecionales, en donde por efecto se llega a minar también la posibilidad de que las ciudadanas y los ciudadanos tengan acceso a ciertos derechos. Lo estamos viendo como efecto además en decisiones en el sistema de salud, lo estamos viendo en la provisión de servicios, lo estamos viendo en el desmantelamiento
de algunas políticas públicas que eran necesarias para poder achicar un poco las brechas de desigualdad. Y lo que estamos viendo cada vez más es mayor desigualdad, inclusive en el acceso al trabajo, y ahora aún más precarizados aún con todas las decisiones que se están tomando. Con lo que usted ha dicho, Rosana, yo quisiera sumar algo, ¿no? Ya no solo es una democracia erosionada, sino además una democracia atropellada, porque con estas decisiones lo que se pretende es precisamente no solo socavar esos mínimos de competencia electoral, como usted ya ha señalado, sino acelerar procesos que sin lugar a duda afectan la competencia y la competitividad electoral. Ahora, Melania, la preocupación va mucho más allá, porque a esto se añade una serie de vulneraciones, de ataques, pero quizás un poco velados a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Vemos lo que ha ocurrido recientemente con Diario Expreso, Diario Extra, esas portadas en blanco que dejaron para el debate mucho que hacer, mucho que decir, pero no es lo único que está ocurriendo. Vemos, por ejemplo, la adquisición de medios de comunicación como Diario El Universo, y a través de estos procesos quizás un silenciamiento de quienes estaban participando a través de sus opiniones sobre todo, y la línea informativa, y así otros elementos y expresiones que no se dan además solamente en el ámbito nacional, sino también llegan a cada uno de los territorios. A menudo decimos sin prensa independiente tampoco hay democracia. Estas son expresiones que también están vulnerando estos procesos. Así es, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los organismos internacionales del sistema universal y demás del sistema regional han dejado muy claro que un pilar fundamental de las democracias es precisamente el que podamos tener esa prensa libre e independiente. Y aquí vamos a ser también bastante realistas, no vamos a romantizar. Los medios de comunicación en general, siempre han tenido líneas editoriales. El problema es no a veces expresarlo, no transparentarlo hacia la ciudadanía, y además el grave problema es cuando eso es instrumentalizado no por ciertos grupos nada más, de pronto desde una visión privada, desde una visión comunitaria, sino desde una visión central del gobierno, del Estado, y eso es lo lamentable, porque se empieza de esa manera también a construir narrativas, se empieza no a tener medios de comunicación, sino simplemente cajas de resonancia del gobierno de turno, evidentemente afectando el derecho que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos de tener información contrastada, además de no tener información sesgada, orientada, porque todos sabemos de que los medios de comunicación generan ciertas narrativas, también abonan a ciertas narrativas, se construye en función de esas narrativas, de ese framing, ciertas percepciones políticas por parte de los ciudadanos, y es una manera de hacer campaña permanente instrumentalizando medios de comunicación. Y hemos llegado al punto en ya que ni siquiera se lo hace de manera velada, vemos como de manera directa personas muy cercanas al gobierno, a las autoridades del poder de turno, son las que adquieren curiosamente medios de comunicación y que lo hacen sin tener respaldo, además de patrimonio que justifique el poder hacer esas adquisiciones, y vemos además una fiscalía que es ciega, sordomuda, no, pero que sin embargo frente a otras situaciones, frente a luchadores sociales, frente a personas críticas, sí se ensañan, y ahí sí no solamente que digamos, investigan lo que tendrían que investigar, cosa que no está mal, ¿no? Sino que se inventan, sino que lanzan anzuelos para ver qué es lo que pueden encontrar. Y ese es el problema en el momento en el que nos encontramos, y es parte precisamente de esto que hemos señalado, del debilitamiento de estos canales institucionales y democráticos. Ahora, Melania, ¿cómo todo esto va a afectar ya el proceso electoral que se adelantó para el mes de noviembre? Me parece que el 29 es la fecha exacta en la que estaremos acudiendo a las urnas. Son casi 80 días menos, simplemente 10 días, 14 días de campaña electoral. No habrá más. ¿Qué efectos va a tener esto en esta otra expresión de la democracia que es ya la votación?
Y además, creo que va a tener varios efectos, pero yo quisiera situar además un tema no particular, esto de la búsqueda además de ciertos otros mecanismos para proscribir a organizaciones políticas, ya lo estamos viendo con Unidad Popular, por ejemplo, ya no era solo la Revolución Ciudadana, sino también con Unidad Popular, Y y en algún construye, momento yo, claro, perdón. y construye. Construye, así Ujú. es. En algún momento yo me había cuestionado, ¿no? Un poco, bueno, construye relativamente nuevo, ¿no? Digamos que pensando en términos de estructura, sí a uno le llama la atención, por ejemplo, que se cuestione a Unidad Popular, a la Revolución Ciudadana, ¿no? Son organizaciones políticas que tienen peso, que tienen su estructura a nivel nacional y que además no son nuevas tampoco. Y en este caso en particular lo que podemos ver es un direccionamiento, decisiones totalmente arbitrarias, injustificables, sin fundamento, que son plenamente contradictorias, porque más bien la responsabilidad, si en algún momento quisiéramos hablar de que no se verificó afiliados, que no se verificó lo que se tenía que verificar, es del Consejo Nacional Electoral, y no se puede hacer esto a puertas de una elección y no se lo puede hacer de manera direccionada tampoco, inventándose disposiciones que no existen y luego aún después en el caso de Unidad Popular, de que el propio Consejo Nacional Electoral reconoció, consta, hay una resolución en la que claramente se establece que los adherentes y las personas que eran afiliadas de las organizaciones políticas que se unificaron pasan a ser afiliados del partido político. Entonces, eso evidentemente pone en manifiesto de que la competencia ya parte de manera desigual, parte con presiones muy fuertes a las organizaciones políticas. Los efectos inmediatos son varios. Primero, limitaciones para asegurar que puedan tener procesos relativamente tranquilos de llevar adelante cada una de las etapas del proceso, tanto preelectoral como luego electoral, ¿no? Porque están sometidos constantemente a tener que defenderse y no tanto a tener que pensar en la estrategia, en cómo organizarse para ganar la elección. Entonces, quien está a la defensiva pocas veces tiene la posibilidad de pensar estratégicamente cómo ganar las elecciones. Un segundo elemento tiene que ver con que evidentemente tenemos ya un marco legal que está favoreciendo la concentración del voto, que es precisamente la existencia del método de Hunt como método de Ujú. asignación de escaños, al ser un método concentrador ya genera un efecto mayoritario. ¿Qué significa este efecto mayoritario? Que las organizaciones políticas más fuertes van a tener más peso, más resultado, más curules, más espacios, más sillas, por ejemplo, en las seccionales. Entonces, si ya tenemos un efecto concentrador que favorece a las mayorías y además limitamos la posibilidad de que, por ejemplo, se generen con suficiente tiempo por los diálogos que se requiere, por ejemplo, alianzas para hacer un contrapeso a esa inclinación de la cancha, vemos cómo se agrava esa competitividad electoral. Ya internamente lo que vamos a ver son otro tipo de consecuencias. No hay el tiempo suficiente, por ejemplo, para poder hacer procesos adecuados. No, de por sí ya sabemos que la democracia interna en el Ecuador y en las organizaciones políticas es una mera referencia o recomendación para las organizaciones políticas. Tan es así que se anuncian candidatos antes de que siquiera se abran las posibilidades de las primarias dentro de las organizaciones, pero ya se dice que tal o cual candidato tiene la venia y es el que tiene que decidir, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué están las primarias? Pero más allá de eso, evidentemente en ciertas organizaciones políticas estructuradas de base, por ejemplo, como Pachacuti, como la misma Mm. Unidad Popular, con el Partido Socialista, que tienen ciertas características que no son de un dueño en particular, sino que se deben a una estructura, a una organización. En casos de esas organizaciones se limita muchísimo el poder llevar adelante los adecuados procesos de democracia interna, precisamente para definir las mejores candidaturas. Así que sí, es una puesta en escena además que lo que busca es potenciar la fuerza de quien tiene la maquinaria. Y si nos preguntamos quiénes tienen la maquinaria en este momento, sin lugar a dudas, es el poder de turno. Ahora, Meliana, nos preguntamos un poco si ya frente a la decisión que va a tomar el ciudadano, la ciudadana en las urnas, todo esto efectivamente le va a beneficiar al movimiento, en este caso oficialista, si pensamos en lo que tiene que ver con las elecciones ya en territorio, los gobiernos seccionales, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, consejos municipales, o esta arbitrariedad
arbitrariedad de alguna manera que se ha percibido entre los ciudadanos y las ciudadanas va más bien a pasarle factura. Es un poco complejo, entendería yo, porque como siempre decimos en este país, puede pasar cualquier cosa en la política ecuatoriana. Es una excelente pregunta, Rosana, porque debemos partir de algo, ¿no? Empezamos hablando un poco de los deseos y de las motivaciones detrás de esas decisiones, pero otra cosa son ya los resultados que se puedan obtener después del proceso electoral, y ahí hay que hacer otras lecturas. Tradicionalmente en el Ecuador no es que es un correlato de la elección nacional, por ejemplo, las elecciones seccionales. Las elecciones seccionales tienen su propia naturaleza, se basan en dinámicas de los territorios, tienen que ver con liderazgos locales. No es nada más de que porque ya tengo la mega maquinaria oficialista ya voy a ganar las elecciones. Es un hándicap, sí beneficia obviamente a quien tiene la posibilidad de movilizar recursos, así lo denominamos, pero no significa siempre voto premio por esas acciones, más aún cuando se percibe, como usted ha señalado, arbitrariedad. En el Ecuador tenemos una cultura política particular y no quiero ser parroquial con esto. A veces siempre decimos, no, es que aquí pasa lo que no pasa en ninguna parte del mundo, y pasa evidentemente en otros lados, pero tenemos una cultura política particular en torno al tema del autoritarismo, ¿no? Estamos a menudo tentados y tenemos una tentación autoritaria, pero no siempre se apoya todo lo que significa autoritarismo, y hay una delgada línea. Entonces llega un momento en el cual las ciudadanas y los ciudadanos dicen hasta aquí, ¿no? Creo que la elección, por ejemplo, de la consulta popular fue una manifestación de un hasta aquí, ya lo vimos, y creo que progresivamente el gobierno nacional, con todas sus decisiones equívocas, con el deterioro del sistema educativo, del sistema de salud primariamente, de las condiciones de vida de las personas, creo que evidentemente eso le va a pasar factura, y no se diga por estas decisiones. El problema que tenemos, estimada Rosana, es de que tampoco podemos confiar en el Consejo Nacional Electoral, quien debería darnos la certeza de que esos resultados van a ser precisamente aquellos que los ecuatorianos y las ecuatorianas consignen en las urnas. Ese es el problema, ¿no? Ahora, Melania, en honor al tiempo, yo quisiera avanzar en otro tema, quizás ya para ir cerrando este diálogo, y es también cómo leer el posicionamiento en la geopolítica regional y mundial de Ecuador, y cómo está manejando el país estas relaciones. Por un lado, Estados Unidos, condecoramos a Kristi Noem, ya hemos analizado quién es este personaje y nos ha quedado muchísimas dudas respecto de las razones por las cuales el presidente ha tomado esta decisión. Por otro lado, firmamos un acuerdo bilateral con Corea del Sur para un intercambio comercial fundamentalmente, pero por otro lado está toda la situación con nuestro vecino histórico, un amigo con el que hemos cooperado muchísimo tiempo, que es Colombia, y vemos esta guerra comercial. Ya en pocos días, del 1 de mayo, entrará los aranceles al 100%, y esto ya está generando un impacto, pero un impacto realmente profundo en el comercio con esta nación, como decía, con un vecino además. Ese sería importante también algunas lecturas sobre esto, Melania. Lo primero, a mí me parece que evidentemente la decisión, tenemos que decirlo, no responde a motivos de seguridad, es totalmente contradictoria a lo que podría esperarse por motivos de seguridad. En un segundo lugar, no es técnica, no se justifica. Si uno revisa la resolución 0031 del SENAE, las resoluciones anteriores, en la que se incluyó el 50% o la tasa en su momento del 30%, ninguna de estas resoluciones han sido suficientemente motivadas, no se justifican, digamos, técnicamente, y bueno, eso es una cosa que ya lo vemos a menudo. Como no se justifica técnicamente adelantar las elecciones, pues tampoco se justifican estas decisiones, pero sí se puede hacer una lectura, como usted ha señalado, digamos, de varias capas, por así decirlo. Una capa nacional nos invita a entender efectivamente que tenemos un liderazgo frente a las decisiones del gobierno que no son pensadas, que no son meditadas,
pensando en la mayoría de los ecuatorianos, sino en posiciones determinadas, antojadizas, discrecionales. No importa afectar, por ejemplo, la cadena logística en el Ecuador, no importa afectar a 500 transportistas del Carchi, no importa afectar a más o menos 15,000 empleos solamente en la frontera norte, en el Carchi en particular, no importa promover el mayor contrabando, pese a que se dice que esto es para la seguridad. Lo que importa es salirnos con la nuestra y hacer demostraciones de poder, ¿no? Demostraciones de poder en esta lógica de creer, ¿no?, que el poder es precisamente el imperio del más fuerte, no del que persuade, no del que se muestra con templanza, con legitimidad y que tiene esa legitimidad de un bien actuar, sino el poder que impone, simplemente por la razón de ser, que es poder. Entonces creo que eso es una lectura nacional, pero tenemos una capa también que leer, que es precisamente la geopolítica internacional, y que tiene que ver con el alineamiento que se pretende por parte del Ecuador a intereses particulares, no diría ni siquiera de un Estado, ya no diría del Estado, ni de Estados Unidos como Estado en su conjunto, sino del gobierno de Estados Unidos en particular, y posiblemente ni del gobierno, sino simplemente del presidente de Estados Unidos, con una dinámica, con una agenda que busca desmantelar todo lo que signifique multilateralismo, regionalismo, que significa llevar nuevamente a los estados a una lógica de poder, de fuerza, de realismo puro, en donde el más fuerte es el que se impone. Y eso es lo que estamos viendo en el caso ecuatoriano con la comunidad andina. Han sido muchos años, han sido más de 70 años trabajando para que podamos tener un régimen en el cual se puedan generar al menos unos mínimos contrapesos frente precisamente a la economía mundial. En consecuencia, debilitar el sistema regional andino, que es lo que se está haciendo con estas decisiones, significa afectarnos a nosotros en ese posicionamiento mundial. Eso más allá de las afectaciones que genera, por supuesto, en todo el proceso productivo y lo que va a significar para el consumo ecuatoriano en varias aristas. Bien, Melania, quizás el tiempo ya no nos da para más. Agradecerle inmensamente por habernos acompañado esta mañana. A usted, Rosana, muchísimas gracias por su invitación, como siempre. Ha sido Melania Carrión, ella es abogada, politóloga e internacionalista con una sólida trayectoria en derecho parlamentario.